Feliz sábado y bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de la escuela sabática de la clase de juveniles. En este trimestre estamos repasando la lección que se titula En los pasos de Jesús. La sexta lección se titula Moviendo montañas y el texto clave se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La barrera de la fe representaba el obstáculo más grande que debían superar los discípulos. Ellos habían oído las parábolas del Maestro, habían presenciado los milagros que él había llevado a cabo, habían recibido revelaciones especiales a fin de enfrentar las pruebas que les sobrevendrían después del retorno de Cristo al cielo. Sin embargo, aún así estaban débiles en la fe. Jesús no desistió de sus discípulos y trabajó incesantemente hasta que finalmente la fe de ellos floreció, permitiendo que Dios tuviera el control total de la vida de sus amados. Hay una situación particular que repasamos durante esta semana. Jesús y 3 de los discípulos habían descendido del monte y se encontraron con una enorme multitud. No había fe, los discípulos se sentían humillados, el padre del joven estaba devastado, el muchachito padeciendo una crisis, la multitud estaba exaltada, a punto de perder el control, y los escribas se burlaban de la situación. Sin embargo, apenas la multitud vio a Jesús, las cosas cambiaron. Por medio de la fe podemos realizar las cosas que parecen imposibles a los ojos humanos. Por la fe somos capaces de permitir que Dios realice sus propósitos en nuestra vida diariamente. Seguro alguna vez escuchaste el dicho popular que dice: la fe mueve montañas. Los discípulos se encontraron en una situación complicada y Jesús les dio la solución para el problema. Repasemos en nuestra Biblia la historia de esta semana que se encuentra en Marcos capítulo 9 versículo del 14 al 27 y Mateo capítulo 17 del versículo 19 al 21. Luego de la lectura intenta responder las siguientes preguntas. ¿Qué quiso decir Jesús con las palabras: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Por qué los discípulos no fueron capaces de curar a ese muchachito siendo que ellos ya habían curado a otras personas? ¿Por qué ya no vemos este tipo de sanaciones en la actualidad? ¿Hasta qué punto el padre había tenido la fe necesaria para que su hijo fuera curado? ¿Qué influencia habría tenido la fe del padre si el muchachito no hubiera tenido el deseo de someterse a Jesús? ¿Cómo se aplica esto en la actualidad, cuando tus papás oran por vos? ¿Qué habrá querido decir Jesús cuando indicó que deberían negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguirlo? En el contexto en el cual Cristo menciona llevar la cruz, no se refiere tanto a las pequeñas dificultades y a los obstáculos que deberían enfrentar los discípulos, sino más bien a la necesidad de estar dispuestos a hacer frente a la misma muerte. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 425. En un mundo en que las interrelaciones se están volviendo cada vez más superficiales y vacías, ¿cómo podríamos desarrollar el amor genuino por Dios y por el prójimo, a punto tal que hasta entreguemos nuestra vida si fuera necesario? ¿Estaremos dispuestos a renunciar a nuestros planes y voluntad a fin de vivir lo que Cristo desea para nosotros? La vida cristiana puede ser resumida en una sola palabra: compromiso. Si somos cristianos, necesitamos vivir como Cristo lo hizo. Repasemos algunas curiosidades de esta semana. Pedro, Santiago y Juan estaban junto a Jesús en el lugar que terminó siendo conocido como el Monte de la Transfiguración. Fue allí donde aparecieron Moisés y Elías, el primero representando a aquellos que van a pasar por la muerte, pero resucitarán al momento de la venida de Jesús, el segundo representando a quienes serán trasladados sin pasar por la muerte. Los otros 9 discípulos pensaron que no habían podido expulsar a los demonios que estaban dentro del muchachito porque habían perdido su poder. Sin embargo, Jesús les dejó en claro que el verdadero problema había sido la condición espiritual de ellos. Ellos sintieron celos por causa del favor que les había demostrado a los 3 compañeros, se sintieron desanimados y habían comenzado a quejarse. Esto impidió que Dios actuara por medio de ellos. La posesión demoníaca es la manifestación de los ángeles caídos que fueron conocidos por el nombre de demonios después de que fueran expulsados del cielo en circunstancias de la rebelión de Lucifer. Las personas pudieron haber sentido miedo, sin embargo Jesús sabía exactamente con qué tipo de seres estaba luchando y no se intimidó. En tiempos antiguos, las personas creían que las montañas tenían raíces bien profundas, entonces la idea de mover montañas era típica de las enseñanzas judías, a fin de representar algo virtualmente imposible.
Jesús quería que los discípulos entendieran que no serían los más grandes obstáculos y dificultades los que impedirían el cumplimiento de la misión, sino que lo sería la falta de fe en el poder de Dios. Repasemos los versículos de impacto de esta semana. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Eclesiastés capítulo 7, versículo 25. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 1, versículos del 5 al 7. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Mateo capítulo 21, versículo 21. Muchos de los que seguían a Jesús solo estaban interesados en ver milagros. El riesgo de tomar un rumbo equivocado era elevado, ya que se dejaban llevar por los acontecimientos del momento. ¿Qué fue lo que sucedió cuando los discípulos no pudieron curar al muchachito endemoniado? La multitud se volvió contra ellos. Luego de que Jesús resolvió la situación, volvieron a sentirse maravillados. Esas personas fueron las mismas que tiempo después pidieron que fuera liberado Barrabás y que el Salvador fuera crucificado. Tal vez nosotros no seamos mejores personas que ellos. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como lo habíamos planeado o cuando las circunstancias no son favorables? ¿Podemos garantizar que nuestra fe en Dios y en lo que Él representa en nuestras vidas permanecerá inmutable? Jesús quería que sus discípulos y las personas que lo seguían entendieran la necesidad de vaciarse de sí mismos para permitir que el Espíritu Santo los llenase del poder de Dios. Esto solo era posible ejercitando la fe. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras reconocían edificios bombardeados en búsqueda de soldados enemigos, los aliados descubrieron unas palabras talladas en la pared de un sótano. Probablemente un judío que se escondía en aquel lugar habría sido el autor de esas palabras que decían: creo en el sol, aunque no aparece; creo en el amor, aunque no se demuestra; creo en Dios, aunque se mantenga en silencio. La persona que escribió este mensaje había sido privada de todo lo que le correspondía por derecho. Aún así, su fe era lo suficientemente fuerte como para mover las montañas de la duda y del sentimiento de pérdida de todo lo que era importante en la vida. ¿Qué tipo de situaciones aparentemente imposibles te toca enfrentar la próxima semana? Solamente necesitas alimentar tu fe diariamente mediante la lectura de la Biblia, la oración y el espíritu de gratitud por lo que Dios ya ha hecho en tu vida. En el proceso, tu fe va a crecer y se va a volver más fuerte. No existirá obstáculo que no pueda ser vencido. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el repaso de esta lección. Gracias, Señor, por cuidarnos y protegernos, por acudir a nosotros cada vez que solicitamos auxilio. Sabemos que aún tenemos varias batallas por delante, algunas muy difíciles y casi imposibles para nuestro ojo humano. Sin embargo, sabemos que de tu mano todo lo podemos superar. Aumentanos la fe, sabemos que solo tú puedes hacerlo. Ayúdanos a encontrar ese espacio especial para ti en nuestras vidas, para que podamos conectarnos contigo a través de tu palabra y la oración. Todo esto te lo pedimos no porque lo merezcamos, sino por la sangre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Te animo a que sigas repasando tu lección durante esta semana. Si aún no lo hiciste, te recomiendo que leas los capítulos del 44 y 47 del libro Libertador. Nos vemos la próxima semana.